¿Por qué no abre su Biblia? Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a leer el verso 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y luego lea por favor el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quiero recordar que estamos en esta serie La Familia, y quiero recordar que familia viene de un término famulus, que quiere decir siervo. También significa habitación, casa. Partiendo de esta etimología, dice que en la antigüedad se consideraba familia al conjunto de personas y esclavos que habitan o que habitaban con el señor de la casa. Para pronto, familia quiere decir siervos, ¿verdad? Familias quiere decir una familia, es un conjunto de personas que se aman y que están para servirse los unos a los otros. Eso significa ser integrantes de una familia. Estaremos hablando acerca de la comunicación, qué tan importante es comunicarse y qué tan importante es dar palabras que edifiquen. En la comunicación se tiene, en la familia, en el hogar, en la casa, se dan palabras que edifiquen. ¿Qué quiere decir palabras que edifiquen? Palabras buenas, agradables, palabras correctas, palabras sabias, no malas palabras. Ahorita vamos a avanzar en esto. Ya leímos Efesios 4:29, donde dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En un estudio que se hace, donde estamos hablando de diferentes países, y se pregunta el por qué o cuál es la razón de que los matrimonios perduren. ¿Cuál es la razón de que los matrimonios tengan éxito y duren muchos años, como se dice, hasta que la muerte los separe? Y entonces, en las encuestas se decía que se entendían muy bien. Luego otros decían que es que nos amamos mucho, y eso es lo que hace que nuestro amor permanezca. Y el índice más alto, más elevado, apuntó hacia la comunicación. Dice: nuestro matrimonio ha prevalecido porque nosotros nos comunicamos. Nuestra familia permanece integrada porque tenemos mucha comunicación. Uno de los problemas más frecuentes en los hogares está relacionado precisamente con la falta de comunicación. Y en vez de que haya una buena comunicación, lo que hay muchas veces es un lenguaje ofensivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente de vecinos o familiares que lo único que se hace es ofenderse, ¿verdad? Es agredirse, y se escuchan los gritos, y se escuchan las malas palabras, se escuchan palabras como tonto, como idiota, como estúpido, estúpida. Se escuchan palabras muy fuertes. Y en muchas familias hay un lenguaje ofensivo causando heridas en el alma que provocan divorcios en los cónyuges, separación entre padres e hijos. Y lo que tenemos que hacer entonces es evitar, ¿verdad?, que en el hogar se escuchen ofensas, insultos, porque esto destruye nuestro hogar, y tenemos que usar
entonces la sabiduría de Dios para nosotros dar palabras que edifiquen. A veces podemos hablar y hacer sentir al esposo o al esposo un tonto o una tonta. A veces por medio de un gesto podemos hacer sentir al esposo, a la esposa o al hijo o a la mamá un tonto o una tonta. Por medio de una actitud podemos hacer sentir a las personas y a las personas que están junto a nosotros, que son nuestros familiares, podemos hacerlos sentirlos mal. Así que para empezar, repito, hay que evitar cierto lenguaje ofensivo. Evitemos, en primer lugar, anótele ahí, evitemos la violencia en la comunicación. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, busque por favor Colosenses capítulo 3 en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Cuáles son las palabras deshonestas de nuestra boca? Las que pueden ser palabras ofensivas, las que pueden ser palabras altisonantes, las que son palabras inclusive groseras o vulgares. ¿Cuántas veces escuchamos en la escuela los jóvenes? Vivo a la vuelta de una secundaria, y en la secundaria, cuando salen los jóvenes, ahí miramos de todo y escuchamos de todo. Ese lenguaje que no solo los varones, sino que también las niñas, ¿verdad?, dicen, pero unas palabras tan tremendas, tan terribles. Obviamente, algunos las aprendieron esas malas palabras en la escuela. Los que enseñaron esas palabras son jóvenes que provienen de estos hogares donde se dicen demasiadas palabras, o, repito, personas o jóvenes que conviven y por la presión social, la presión de los amigos, de los compañeros, entonces el joven se ve obligado a decir esas malas palabras. Pero muchos de ellos, o la mayoría de ellos, han aprendido este lenguaje en casa, un lenguaje soez, un lenguaje equivocado. Evitemos la violencia en la comunicación. La violencia verbal se convierte en hacer que las opiniones prevalezcan por encima de los demás sin tomar en cuenta lo que los otros tengan que decir. Imponemos nuestra manera de pensar muchas veces en la casa, en el hogar, utilizando nuestra posición. El padre o la madre dicen: ustedes tienen que hacer lo que yo digo, y como ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Y entonces, cuando los hijos preguntan el por qué, dice: pues simple y sencillamente porque soy el papá, porque soy la mamá, porque soy tu madre, porque soy el jefe de la casa. Y entonces no hay una justificación. Puede ser que el ejemplo de la mamá no sea tan correcto, el ejemplo del papá no sea correcto, pero ocupan su oposición y dicen: ustedes van a hacer lo que yo digo o lo que yo mando. En eso puede estar implicado algún tipo de violencia, sobre todo cuando las cosas no son justificadas. ¿Qué quiere decir? Si tú le dices al muchacho: yo te ordeno o te digo que no fumes, y entonces cuando él pregunta por qué, si tú lo haces, entonces nosotros no podemos dar una respuesta correcta porque estamos dando un mal ejemplo. Y entonces muchos dicen: haz lo que yo te digo, lo que yo te ordeno, no hagas lo que tú ves que yo hago. Y entonces de repente es incoherente y no hay algún tipo de justificación. Hay justificación cuando yo le digo a mis hijos, le digo: ustedes en el tiempo de secundaria de mis hijos,
¿Ustedes dicen malas palabras en la escuela? ¿Y por qué dicen malas palabras en la escuela? ¿Ustedes han escuchado que yo digo malas palabras en casa? ¿Me han escuchado? Si ustedes escuchan que yo digo malas palabras, pues ustedes díganlas también. Y no lo deben hacer por esto y por esto y por esto y por esto. Y véngase para acá, voy a orar por ti para que tu lenguaje sea un lenguaje correcto y para que no sigas la presión de los amigos, de los compañeros, que porque ellos lo dicen, pues tú también tienes que decir esas malas palabras, ¿verdad? El que gana el recurso, el que gana, el que tiene, el que ingresa, el que da el dinero en la casa, dice yo lo hago, yo te ordeno o les ordeno que hagan tal cosa, porque yo soy el que traigo el dinero a la casa. Eso es algún tipo de violencia verbal, ¿verdad? El enamorado dice: sabes lo mucho que quiero esto, me sentiré herido si no lo haces. Eso es un tipo de una comunicación, de una presión, algún tipo de violencia verbal, algún tipo de manipulación. Sabes lo mucho que quiero esto, me sentiré herido si no lo haces. Entonces la persona se siente forzada, se siente obligada, pero es algún tipo de violencia en la comunicación. Con estas estrategias, escuche, no se da lugar para una respuesta honesta de la otra persona. Muchas veces lo que se quiere en la vida de la familia, del hijo, del papá, de la mamá, lo que se quiere es coherencia, que haya coherencia, lo que se está pidiendo con lo que se está haciendo. Y a veces en nuestras vidas resulta que eso no existe. Evitemos las palabras ásperas. ¿Qué es una palabra áspera? Cuando le decimos a los hijos que no pueden hacer las cosas, no solo son ofensivas, sino ásperas, y les decimos: no seas tonto, no seas bruto, no seas... Y usamos cualquier tipo de palabras ofensivas, lo único que puede salir de nuestra boca. Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Imaginemos cuando usted llega del trabajo y llega con muchas presiones y llega, no sé si lo regañó el jefe o las cosas no salieron bien, o si es usted empresario o el jefe del departamento o el de la empresa, las cosas no salieron bien y usted llega como que serio a la casa y como que ese día ni el sol lo calienta, ese día usted se siente mal, llega a la casa y usted llega serio, molesto o enojado, ¿verdad? Y está, como dicen por ahí, buscando no quien se la haga, sino está buscando quien se la pague, ¿verdad? Y entonces llega y usted habla ciertas palabras ásperas y se encuentra a una mujer que está lidiando con las responsabilidades del hogar, de la casa, la comida, está lidiando con los hijos y también recibe una palabra áspera. Imagínese ese hogar, cómo funciona con tanto pleito, con tantos problemas. Sin embargo, dice la Biblia, la blanda respuesta dice que quita la ira. Cuando usted llegue al trabajo, cuando usted llegue del trabajo, deje sus cargas, su costal de cargas allá afuera, ¿verdad? Porque a veces llegamos y entonces comenzamos a pelear. ¿Y qué tan fácil es pelear y qué tan fácil es discutir? Y para pelear se necesitan a dos, ¿verdad? Así que, mujer, si el marido llega así como bravo, diga usted de blandas respuestas y diga usted, lea Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira. Si usted llega del trabajo a la casa y usted encuentra a una mujer desesperada y le da una palabra áspera, usted, marido, ¿qué es lo que va a hacer? La blanda respuesta quita la ira. ¿De acuerdo?
Entonces, para que podamos funcionar en el matrimonio, para que podamos funcionar en familia, debemos evitar palabras ásperas, triunfando sobre el lenguaje ofensivo. Cuando evitamos palabras con ira y en forma áspera, nosotros triunfamos sobre el lenguaje ofensivo. Trate de controlarse, controle su carácter. Generalmente los adolescentes, tengo ahorita de las hijos de diferentes edades. Tengo una pequeña de 4 años, una de 14, otro de 16 y uno de 19 años. Y usted se imaginará los momentos, los tiempos en que pasan, las etapas, los jóvenes cuando se encierran en su recámara o cuando uno les habla y cuando de repente ellos responden de una manera que no, y cómo nosotros tenemos que utilizar palabras suaves, palabras no ásperas. La blanda respuesta dice que quita la ira. Así que el amor, busque por favor, anote ahí Proverbios 12:22, anote por favor Proverbios 12:22. En la comunicación, amados hermanos, se debe de hablar con verdad. Leímos hace un momento en Efesios que dice que debemos hablar con la verdad. En el matrimonio, en la familia, siempre se debe de hablar con la verdad. Dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. Los labios que hablan verdad, dice que son contentamiento. Hay personas que lo único que hacen es decir mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Y la esposa le pregunta al marido: ¿dónde estuviste? Pues estuve en la oficina. Y de repente al otro día se da cuenta y descubre que el marido le mintió. Y de repente la mujer le miente al marido, o los hijos le mienten a los papás. Es muy importante que aprendamos a decir la verdad. Es muy importante que aprendamos a hablar en todo momento con verdad, porque cuando usted habla con mentira, dice que sus labios mentirosos son abominación a Jehová. Y no hay nada que se forme, no hay nada que haga, que haya tanta desconfianza cuando las personas mienten. Si su esposo es un mentiroso y de repente viene: mi amorcito, perdóname, y la mujer le dice: ya no te creo, porque han sido años donde tú me has demostrado que eres un mentiroso. Y cuando la mujer es una persona que acostumbra a decir mentiras y mentiras y mentiras y mentiras, entonces el hogar, la base del hogar es de desconfianza, de temores, de confusiones, porque ya no sé ni con quién estoy. Una ocasión la mujer descubre al hombre entrar a la casa de otra mujer y lo descubre, y entonces el hombre permanece en su mentira y está acostumbrado a decir tantas mentiras que dice: entré a la casa de esta mujer porque vine a hacer tal cosa, o porque vine a hacer algún negocio por esto, y tantas justificaciones y tantas mentiras que dice: pero yo no hice nada. Mentiras y mentiras y mentiras, y lo están viendo, y como dicen, se lo cacharon en la movida, lo están viendo, y sin embargo el hombre dice: yo no hice nada. Mentirosos, mujeres mentirosas, hijos mentirosos. Cuando vivimos en un mundo de mentira, cuando vivimos en un ambiente de mentira, hay desconfianza. Así que lo único que tiene que hacer usted es empezar a hablar con la verdad. Hable con la verdad en su familia y se va a dar cuenta que le va a ir bien. El mantenerse en amor con su cónyuge evitarán que surjan discusiones, y se expresa también el malestar, se expresa con respeto. Cuando usted esté no a gusto, descontento con algo que la mujer, o algo que el esposo, o algo que mamá hizo, manifiéstelo con respeto. Ya leímos Efesios 4:26. Si me ayudan en leer Efesios 4:26, donde dice que hay que hablar con verdad, hay que hablar con respeto, porque somos miembros los unos
de los otros, ¿verdad? Efesios 4:26 dice ahí: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, dice, pero no pequéis. Leímos el verso 29, donde dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Y luego leímos el verso 25, donde dice que hay que hablar con verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que podamos respetarnos. Si se expresa el enojo, hacerlo sin faltar el respeto a los demás. Alguien puede enojarse. Hay ocasiones en que yo hago cosas que a mi esposa la hacen enojar, y entonces de repente, ¿verdad?, podemos platicar, y hay cosas que ella hace que de repente me hacen enojar, pero cuando yo respondo de una manera con respeto y en su momento y en su tiempo, y estoy enojado y le digo: mira, estoy enojado por esto, por esto, por esto y por esto. Las cosas se pueden platicar, se pueden solucionar, pero siempre y cuando haya respeto. No somos un matrimonio perfecto, pero vamos funcionando y vamos trabajando en nuestro respeto con la ayuda de Dios. A veces discutimos, ¿cierto? A veces levantamos la voz, pero con el temor de Dios en la palabra del Señor, eso nos ayuda, ¿verdad?, a cada día ir mejorando. No sé cómo está su vida. Yo le digo algo: si usted discute seguido y sus problemas y sus pleitos son cada vez más frecuentes, usted por favor pida ayuda. Si usted es una mujer que dice: en mi hogar es un desastre y mi hogar estamos peleados la mayor parte del tiempo, la mayor parte de la semana, discutimos, peleamos, busque ayuda, busque consejería pastoral. Busque que alguien vaya a orar por ustedes y que les dé consejería constante. Busque al pastor, busque al anciano, que ellos le van a ayudar, le van a dar consejería para que usted salga adelante de esos problemas. Si su hogar es mucha discusión, si usted dice: bueno, nosotros sí discutimos, tenemos diferencias, pero las vamos sobrellevando y vamos saliendo adelante, pues siga así y siga teniendo el temor del Señor, porque su matrimonio va a durar mucho si ustedes se comunican correctamente. Expresen el malestar con respeto, exprese su enojo, pero sin faltar el respeto a los demás. ¿De acuerdo? ¿Se podrá eso? Yo pregunto. ¿Se podrá? Sí se puede, ¿verdad? Airaos, dice la Biblia, pero no pequéis. Quiere decir que hay algo que lo pueda enojar. Imagínese que usted llega del trabajo y la comida no está lista, y usted dice: bueno, mujer, ¿por qué no está lista la comida? Y el hijo dice: es que mi mamá estuvo viendo las telenovelas toda la mañana. ¿Qué va a hacer usted como esposo? Le va a dar gusto, ¿verdad? Va a decir, ¿verdad que no? El esposo va a decir, va a responder y se va a enojar. Puede manifestar su enojo, pero sin pecar, y las cosas pueden hacerse con todo respeto. ¿De acuerdo? Evitemos palabras que no edifican. La comunicación es intencional. En ocasiones le digo a mi esposa: pues vamos a desayunar, o vamos no solos cuando los hijos se van a la escuela, vamos a desayunar, porque mi intención es poder tener una plática contigo. En la recámara nosotros no vemos televisión, nosotros nos dedicamos a dialogar, a platicar. Por ahí di un consejo, escuché a un predicador que dice: ¿para qué quieres una televisión en tu recámara si ya tienes demasiados problemas? Tienes demasiados problemas y una televisión en tu recámara va a hacer que tengas más problemas. La recámara es un tiempo para que puedan platicar, para que puedan dialogar. En el tiempo de la comida no debe haber televisión, no debe de estar prendida la televisión. Si está prendida la televisión porque la pequeña está viendo algún tipo de caricaturas, entonces vamos a comer, apaguen el televisor y es tiempo
de que comamos, porque en la comida, la mesa, el tiempo de la mesa de comer es para platicar, para dialogar. ¿Por qué cree entonces, o por qué esta serie se llama la familia en peligro de extinción? Porque hay un problema, la falta de comunicación. ¿Qué tan importante es que ustedes puedan establecer ciertas reglas de comunicación? Es un arte el platicar, el dialogar, el dar palabras que edifican, que requiere esfuerzo, requiere amor, requiere tiempo, requiere dedicación. Y si queremos hablar y edificar a la familia, debemos de escuchar con la mente y con el corazón. Ayúdenme con Proverbios 18:13. Dice: el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Escuche, el escuchar es un arte. Cuando he discutido con uno de mis hijos, el mayor, y cuando lo empiezo a llamar la atención, mira, es que tú así, 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 y me dice él: escúchame primero, porque tú nunca me escuchas. Y entonces yo me quedo, digo, necesito escuchar, necesito aprender a escuchar, porque a la mamá, al papá, le gusta regañar, le gusta dar el sermón, y el sermón que los hijos dicen: ese sermón ya me lo sé, y le gusta hablar, y le gusta decir, y le gusta llamar la atención. Digo, siente la responsabilidad, tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo, pero de verdad que muchas veces nos hace falta escuchar. A los hijos les hace falta escuchar a los papás. Tenemos que aprender a escuchar. El escuchar es una manera sabia de afirmar nuestro amor por la otra persona. Establece un diálogo en amor. En Proverbios 15:31, también léalo conmigo, dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escucha. Aprende a escuchar. Jóvenes, niños, aprendan a escuchar el consejo de su mamá. Cuando tu mamá te dice algo, ella sabe por qué te lo dice, ¿verdad? Aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Cuando tu papá te corrige, él sabe por qué te va a corregir, por qué te dice las cosas. Aprende a escuchar, y dice que el que escucha, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. La relación saludable en la comunicación se basa en dar amplia oportunidad a ambos a un diálogo que evidencia amor. Recordemos, Jesucristo nos pide que le demos el lugar en nuestro corazón, y que si Jesucristo está en la casa, es el rey de la casa, es el que gobierna, es el que manda en la casa, entonces las cosas son diferentes.